Antes de empezar con el análisis y la predicción hablaremos un poco sobre la historia de estos dos gigantes de Europa que se enfrentarán en un partido histórico. La primera final del Mundial de Clubes nos tendremos que esperar para el año 2029 para vivir otra vez algo así, aunque para mí fue un gran torneo. No sé qué opinen ustedes. Bueno, empecemos con la historia de Paris Saint-Germain, un equipo en los últimos años bastante criticado pero que hoy en día es una verdadera máquina. El Paris Saint-Germain nació en 1970. En una ciudad que increíblemente no tenía un club fuerte que la representara. Fue el resultado de la unión entre el Paris FC y el Stade Saint-Germain. París quería un equipo grande, y así, entre empresarios y aficionados, nació el PSG. Los comienzos fueron duros. En 1972, el club se separó del Paris FC y fue obligado a empezar desde tercera división. Pero con apoyo popular, volvió rápidamente a primera. Poco a poco empezó a crecer y en los años 90 vivió su primera época dorada. Ganó la Ligue 1 de enero de 1994, llegó a semifinales de Champions en 1995 y levantó su primer gran título europeo en 1996, la Recopa de Europa. Durante esa época brillaron jugadores como Rai, George Weah, Djorkaeff y más tarde Ronaldinho. El PSG ya era importante, pero aún estaba lejos de los gigantes europeos. Todo cambió en 2011. El fondo Qatar Sports Investments compró el club y lo transformó en un superclub mundial. Llegaron fichajes millonarios, Ibrahimovic, Thiago Silva, Cavani, pero nada comparado con lo que vendría después. En 2017, el PSG hizo historia fichando a Neymar por 222 millones de euros, el traspaso más caro de todos los tiempos. Ese mismo verano llegó Kylian Mbappé, la joya de Francia. París se llenó de estrellas y de títulos locales, ganando ligas, copas y supercopas. Pero había una espina clavada, la Champions League. En 2020 estuvieron cerca, jugando la final contra el Bayern Múnich, pero perdieron 1-0. A pesar de tener un tridente de lujo con Messi, Neymar y Mbappé, la gloria europea siguió sin llegar. Con el tiempo, el proyecto se desgastó. Messi se fue. Neymar también. Y en 2025, Mbappé se marchó al Real Madrid. Muchos pensaron que ese era el final del proyecto. Pero fue todo lo contrario. Ese mismo año, el PSG sorprendió al mundo y ganó la Champions League 2025. Golearon 5-0 al Inter de Milán en la final disputada en el Allianz Arena de Múnich. Fue una actuación histórica, que marcó la primera Champions de su historia y la consagración definitiva del club. Además, lograron el triplete, Ligue 1, Copa de Francia y Champions, algo que ningún equipo francés había hecho jamás. Hoy el PSG ya no es solo el club más dominante de Francia en la última década. Ahora también puede decir que es campeón de Europa. Una historia de caídas, millones, críticas, y finalmente, gloria. El Chelsea nació un 10 de marzo de 1905, en el barrio londinense de Fulham. Fue fundado por Gus Mears, un empresario que tenía un estadio, Stamford Bridge, pero ningún equipo que jugara en él. Así que decidió crear uno. Así nació el Chelsea FC, un club que con el tiempo se convertiría en una potencia del fútbol inglés y europeo. Durante décadas, Chelsea fue un club popular, pero irregular. En 1955 ganó su primera liga inglesa, pero luego pasó largos años sin grandes títulos. Era un equipo que tenía pasión, historia y una gran afición, pero no lograba competir con los gigantes del país como el Manchester United, Liverpool o Arsenal. En los años 90 empezó a despertar. Con la llegada de figuras como Gianfranco Zola, Dennis Wise, Ruud Gullit y Gianluca Vialli, el Chelsea ganó copas nacionales e incluso una Recopa de Europa en 1998. El club comenzaba a sonar fuerte otra vez. Pero todo cambió en 2003. Ese año, el magnate ruso Roman Abramovich compró el club. Invirtió millones y transformó al Chelsea en una máquina competitiva. Fichajes como Didier Drogba, Frank Lampard, Petr, Claude Makélélé y muchos más convirtieron al equipo en un gigante. Con José Mourinho como entrenador, el Chelsea ganó la Premier League en 2005 y 2006, con un estilo fuerte, ganador y sin miedo. Durante esa época, Stamford Bridge se convirtió en una fortaleza. Chelsea ganó títulos nacionales, compitió en Europa y se convirtió en uno de los clubes más temidos del mundo.
Pero la Champions League se resistía. En 2008 llegaron a la final, pero perdieron en penales contra el Manchester United en una noche dolorosa en Moscú. Fue un golpe durísimo. Sin embargo, el destino les tenía guardada una revancha. En 2012, contra todo pronóstico, el Chelsea conquistó su primera Champions League. Eliminó al Barcelona de Messi en semifinales y venció al Bayern Múnich en su propia casa, en una final heroica que se definió en penales. Didier Drogba, el eterno once azul, se convirtió en leyenda marcando el empate y el penal decisivo. Ese título lo cambió todo. Con los años, el club siguió siendo competitivo, ganando la Europa League en 2013 y 2019, y luego, en 2021, volvió a sorprender al mundo. Con un equipo joven liderado por Kanté, Mount, Havertz y bajo el mando de Thomas Tuchel, vencieron al Manchester City en la final y alzaron su segunda Champions League. Después vinieron momentos de inestabilidad. En 2022, por sanciones políticas a Abramovich, el club cambió de dueño. Todd Boehly, empresario estadounidense, tomó el control. A partir de ahí comenzó una nueva etapa, grandes inversiones, fichajes jóvenes y la reconstrucción de un nuevo Chelsea. Hoy, el Chelsea es uno de los clubes más importantes de Inglaterra y de Europa. Su historia es una mezcla de lucha, drama, pasión y gloria. Un club que pasó de ser un equipo de barrio a un campeón europeo. Porque si algo dejó claro el Chelsea, es que nunca hay que dejar de creer. Muy bien, ahora vayamos con los análisis y las predicciones. En mi opinión, Paris Saint-Germain va a aplastar a Chelsea. Creo que el cambio de mentalidad y el cambio físico y de jugadores que le dio Luis Enrique benefició mucho al equipo. Jugadores como Dembélé, un jugador que estaba perdido en Barcelona y Luis lo recupera claro favorito para el Balón de Oro. Kvaratskhelia, un superjugador que parece un atleta. Por su parte, Chelsea también tiene grandes jugadores como Enzo, Cucurella y Palmer. Cabe mencionar uno de ellos fue campeón del mundo, no es cosa menos. Chelsea tiene un gran equipo, pero Paris Saint-Germain está a otro nivel. La forma en que presiona, los cambios de ritmo, nunca dan una pelota por perdida. Dembélé está en su pica más alto. Vitinha, no se diga. Bueno, gente, mi predicción es que Paris Saint-Germain pasará sin problema al Chelsea ganando el primer Mundial de Clubes. Yo digo que lo ahora con un 2-0. Comenten cuál es su predicción. Nos vemos en el siguiente vídeo.